Mi nombre es Nito Rosas Karina Monserrat. Soy del primero 1 y voy a hablar acerca de la tabla periódica. La tabla periódica no era como actualmente la conocemos, no contaba con todos los elementos que podemos ver actualmente. Para ello voy a hablar un poco acerca de su historia. Durante el siglo XIX los científicos comenzaron a clasificar por sus propiedades físicas y químicas los pocos elementos que ya tenían encontrados. Entre 1917 y 1929 el químico Joan Doverain clasificó los elementos en tres, denominados tríadas, esto porque contenían unas características similares. Un ejemplo es el cloro, el bromo y el yodo. El químico alemán hizo la tríada entre estos tres elementos, ya que se dio cuenta que el bromo tenía un número atómico muy aproximado al promedio de la masa atómica del cloro y el yodo. Obviamente no todos los elementos se podían clasificar en tríadas como lo propuso este científico, y esto provocó que fallaran sus ideas en la clasificación de los elementos. En 1863, el químico Johann Huysmans acomodó los elementos en grupos de 8 y propuso la ley de las octavas. Consistía en que cada 8 elementos unas propiedades se iban a repetir como un patrón. En 1869, el químico Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica acomodada de acuerdo al orden creciente de masa atómica. Entonces solo se conocían 63 elementos, pero con el paso de los años se fueron descubriendo los demás. Al mismo tiempo, el científico Lothar Meyer publicó su tabla periódica, pero él acomodó los elementos de la masa atómica, pero de mayor a menor, es decir, de forma contraria a lo que lo hizo Mendeleev. Mendeleev organizó su tabla periódica de forma horizontal, dejando algunos espacios vacíos, esto con el fin de después descubrir nuevos elementos y poder incorporarlos a la tabla periódica sin perder su estructura de una forma más sencilla y no perder las ideas que tenía Mendeleev. Al momento de estar acomodando su tabla periódica se dio cuenta que en las filas verticales existía una cierta similitud entre las características, como un patrón, y esto aseguró más su idea de dejar espacios en blanco. Entre 1875 y 1885 se descubrió el galio, el germanio y el escandio, esto rellenando los espacios que había dejado Mendeleev en su tabla periódica, y así fue más aprobada por la comunidad científica, ya que sus predicciones habían sido correctas. En 1913, un químico llamado Moseley, mediante descubrimientos de rayos X, estableció la carga nuclear de todos los elementos, es decir, su número atómico. Esto provocó que los reagrupara de forma creciente tal y como la conocemos hoy en día. Como podemos observar, la tabla periódica está conformada por 118 elementos, los cuales están conformados por un símbolo. Este puede ser representado mediante la primera letra de su nombre en español, por ejemplo, el hidrógeno, que lo encontramos como H, o también puede ser que esté la primera letra en mayúscula y la segunda pero en minúscula, como por ejemplo el cromo. Otro caso que también podemos encontrar es que esté la primera letra en mayúscula y la segunda no se encuentre, sino que la tercera en minúscula, como el manganeso. Esto también puede ocurrir, pero con algunos elementos en inglés. Otro caso que podemos encontrar en los símbolos de los elementos es que estén en latín, por ejemplo, Na de natrium, es decir, sodio, o K de calium, potasio. Los primeros 90 elementos pueden ser encontrados en la naturaleza. Los siguientes fueron creados en el laboratorio, por ejemplo, el novelio, el mendelevio o el prometio. Existen varias clasificaciones en la tabla periódica. La que yo tengo aquí está clasificada por metales, no metales y semimetales. Primero voy a hablar acerca de los metales. Los encontramos de color azul. Pasa desde el litio, berilio. Podemos encontrar que aquí el hidrógeno no forma parte de ellos. De aquí se va hasta el aluminio. Después forma una especie de escalera y pasa a todo esto. Algunas características de los metales es que son buenos conductores de electricidad, de calor, son dúctiles, poseen un gran brillo,
los encontramos en estado sólido, a excepción del mercurio. Este lo encontramos en estado líquido. Los no metales los podemos encontrar de color rosa. Sus características son que son buenos aislantes térmicos, no son buenos conductores ni de calor ni de electricidad, son frágiles en estado sólido y son oxidantes. Metales o metaloides son estos que vemos aquí como de color naranja. Todos son semiconductores a excepción del antimonio y el arsénico. Poseen características de los no metales y de los metales, es por eso que no se pueden clasificar en un solo grupo. Cada elemento también tiene su número atómico, que es representado con la letra Z, la masa atómica con la letra A, una estructura atómica o configuración electrónica, su nombre, su símbolo y sus números de oxidación. Está conformado por 7 periodos, que los encontramos de forma horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los mismos que estableció Bohr en su modelo atómico como niveles de energía, que igual son 7, que se le denominan con letras. El primero es la K, después L, M, N, O, P y el último U. Según lo que estableció Bohr en los niveles de energía, el primer nivel, denominado con la letra K, tendría una capacidad de 2 electrones. El siguiente nivel, con la letra L, una capacidad de 8 electrones. El siguiente nivel, con la letra M, una capacidad de 18. Los siguientes dos niveles, el cuarto y el quinto, tendrán una capacidad de 32. Después, el nivel con la letra P, una capacidad de 18. Y por último, el séptimo nivel con la letra Q, una capacidad de 8 electrones. De ahí podemos sacar la configuración electrónica. Para eso tenemos que saber el número de electrones de un elemento, por ejemplo, de magnesio. Se sabe que el número atómico, los protones y los electrones siempre van a ser los mismos. Entonces, si magnesio tiene el número atómico 12, quiere decir que sus protones son de 12 y sus electrones también son de 12. Ya que se tiene el número de electrones del elemento, de acuerdo a los subniveles y a la capacidad que tiene cada uno, se van a ir acomodando en cada órbita. Al final, en la última órbita debe quedar algunos electrones dependiendo de qué elemento se esté haciendo. A esos electrones se les van a denominar de valencia, que son los encargados de juntar los enlaces, crear compuestos con otros elementos, ya sea de la misma especie o de distinta. También se tienen subniveles, que se les denominan igual por unas letras, S, P, D y F, y también los podemos clasificar en la tabla periódica, pero antes debemos de conocer sus familias, que es A y B. Primero vamos a encontrar la familia A en las primeras dos columnas, que es 1A y 2A. Después se pasa directo hasta acá, saltándose toda esta parte de aquí, con la familia 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. La familia A tiene su propia clasificación en cada columna. En la familia 1A podemos encontrar a los alcalinos, porque todos los metales tienen un electrón de valencia, a excepción del hidrógeno, que recordemos que pertenece a los no metales. De esta familia reaccionan con el oxígeno, generando una cierta cantidad de energía. Son obtenidos desde la naturaleza y los utilizan para crear bacterias o medicamentos antidepresivos. La familia 2A la podemos conocer como los alcalinotérreos. Tienen 2 electrones de valencia en su última órbita. Como podemos observar, todos son metales y poseen un brillo natural. Reaccionan con cualquier ácido y al juntarse con otro átomo y formar un compuesto, tienen un enlace iónico, es decir, que donan electrones. La familia 3A la conocemos como alcalinotérreos, es esta que encontramos aquí. Todos son metales a excepción del boro, ya que forma parte de los semimetales. Tienen puntos de fusión muy bajos, cuentan con 3 electrones de valencia, son comúnmente utilizados para todo tipo de construcción, por ejemplo, el aluminio. En la familia
4A los conocemos como carbonoides. Tienen 4 electrones de valencia y tienen los 3 grupos de la tabla periódica, es decir, los no metales, semimetales y metales. Estos son los elementos con mayor presencia en la corteza terrestre. La familia 5A la conocemos como nitrogenoides. En ocasiones se comportan como metales o como no metales. Cuenta con 5 electrones de valencia. Al juntarse con otros átomos forman enlaces covalentes, es decir, que comparten sus electrones. La familia 6A tiene 6 electrones de valencia. En sus elementos, el punto de ebullición, de fusión y la densidad aumenta conforme desciende la familia. Es decir, que el nitrógeno tiene menor punto de ebullición que el último elemento que se encuentra. La familia 7A tiene 7 electrones de valencia y para formar enlaces solo puede ganar un electrón. Se les conoce como los halógenos. Finalmente, la familia 8A. A estos se les conoce como los gases nobles. Ya tienen su octeto completo, por lo tanto no pueden ganar ni ceder ningún electrón. Como nos dimos cuenta, en la familia A, los electrones de valencia van aumentando conforme a la columna o la clasificación en la que están. Aquí va de 1 electrón de valencia, 2 electrones de valencia, 3 electrones de valencia, 4, 5, 6, 7 y pues acá como ya tiene su octeto ya no aplica. Bien, ahora hablaremos sobre la familia B. La familia B empieza desde aquí, que sería la 3B, recorre hasta acá toda esta parte, son 10 columnas, pero también la conforman estas 2 hileras de aquí, que ahorita hablaré de eso. Esta parte de aquí se llaman como elementos de transición. Podemos notar que en la familia B siempre encontramos estos 2 espacios donde se salta del número atómico del 56 al 72 y del 88 al 104. Esto es porque las 2 hileras de acá, que también tienen su nombre, forman también parte de la familia B. Estos, como ya había mencionado, son elementos de transición, pero estos son elementos de transición interna. De aquí se comienza con el elemento lantánido y actínido. Entonces, de aquí todo esto se llama lantánidos y aquí se llaman actínidos. Nos podemos dar cuenta que este salto de número atómico lo podemos encontrar acá, porque salta el 56 y aquí comienza en el 57, salta el 88 y comienza el 89. Se encuentran en la parte de abajo porque tienen unas características diferentes, sobre todo la configuración electrónica. Ahora que ya conocemos las familias, ahora sí puedo hablar sobre la clasificación de los subniveles S, P, D y F. Primero que nada, a estos subniveles también les cabe una cierta cantidad de electrones. En el nivel S le caben 2 electrones, en el P 6 electrones, en el D 10 electrones y en el F 14 electrones. En la familia 1A y 2A utilizarán el nivel S y de acuerdo al periodo irán aumentando, por ejemplo, 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 y 7S2. Después el bloque D lo va a ocupar la familia B, es decir, los elementos de transición. No los de transición interna, estos no, solo la parte de aquí. Y de igual forma aumentando cada periodo. Después el bloque P los va a terminar de usar el resto de la familia A, que sería la 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, a excepción del helio. El helio va a estar como si estuviera con la familia 1A y 2A. Va a ocupar el nivel S2 y como está en el primer periodo sería 1S2. De igual forma aquí va aumentando de acuerdo a su nivel de periodo, pero pues con distinto bloque. Finalmente el bloque F ahora sí será para los lantánidos y actínidos. Vamos a observar que encontramos ciertos patrones en la tabla periódica. El principal sería el del número atómico, que como ya lo mencioné, desde hace muchos años atrás ya se había organizado de esta forma. Va de forma creciente en horizontal de menos a más y de forma vertical de menos a más. El siguiente sería la masa atómica, que es
muy similar al número atómico en la forma de organización, porque igual va de forma creciente, de menos a más y de menos a más. Otro patrón que encontramos es el de la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer consigo los electrones de otros átomos para así formar enlaces, a excepción de los gases nobles, que como sabemos ellos ya cumplen con su octeto y no necesitan de más electrones. Esta va de menos a más y de menos a más, es decir, que el litio tiene menor electronegatividad que el nitrógeno y el magnesio tiene menor electronegatividad que el estroncio. Siguiente sería la afinidad electrónica. Es la medida de variación de energía cuando se añade un electrón a un átomo neutro, convirtiéndolo en un ion negativo. De forma horizontal se encuentra de menos a más y de más a menos, es decir, que el litio tiene una menor afinidad electrónica que el carbono, pero al mismo tiempo tiene una mayor afinidad electrónica que el cesio. Un patrón más que podemos ver es la energía de ionización. La energía de ionización es la cantidad de energía que se le suministra a un átomo neutro para arrancarle un electrón de su última órbita y así convertirlo en un catión. Lo encontramos de menos a más y de menos a más, es decir, que el cesio tiene menor energía de ionización que el polonio y tiene menor energía de ionización que el sodio. Por último, el carácter metálico. Es la cantidad de masa de un elemento que responde a las características del metal, que son la resistencia, la ductibilidad, maleabilidad, resistencia térmica, entre otras. Este se maneja de menos a más y de menos a más. El litio tiene menor carácter metálico que el carbono y también tiene menor carácter metálico que el cesio. También podemos observar que cada elemento tiene unos números de oxidación. Por lo regular están debajo del número atómico, pero también los podemos encontrar en otra parte del elemento. Hay algunos que tienen un número de oxidación o hasta más. Por ejemplo, aquí el zinc solo tiene 1, que sería más 2, pero el carbono tiene más, por ejemplo, más 1, más menos 2, más menos 3, más 4 y más 5, y así con todos los elementos. Pero, ¿qué son los números de oxidación? Los números de oxidación es la carga que se le determina a cada elemento según los electrones que hacen los enlaces, que se distribuyen de acuerdo a dos reglas. La primera regla es: los electrones compartidos por átomos de idéntica electronegatividad se distribuyen en forma equitativa entre ellos. La segunda regla es: los electrones compartidos por átomos de diferente electronegatividad se le asignan el más electronegativo. De acuerdo a esas dos reglas es como se le asignan los diferentes números que podemos observar aquí. Es por eso que algunos tienen más y otros menos. Hoy en día contamos con los 118 elementos, pero ¿cuál fue el primer elemento en descubrirse? Ese fue el fósforo. Se le considera como el primer elemento en ser descubierto y se le da el atributo a Henry Brandt. La tabla periódica se le considera como uno de los mayores avances científicos, ya que organizar de esta forma los elementos fue un arduo trabajo y de mucho empeño, esfuerzo, dedicación y tiempo. Esta ha sido mi exposición acerca de la tabla periódica. Espero que el tema se haya comprendido del todo y pues ya.